Gracias por atender nuestra convocatoria a esta rueda de prensa. Nos presentamos en este momento. Mi compañero es Emanuel Espinosa Salcido, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, y yo soy Raquel Sapien, también integrante del mismo Comité de Participación Ciudadana. Además nos acompaña la maestra Giselle López, quien es integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa. Estamos esta mañana aquí con ustedes para darles a conocer una serie de recomendaciones que el Sistema Anticorrupción en Sinaloa emitió al Ayuntamiento de Mazatlán, y también para darles a conocer en qué consisten estas recomendaciones, y también para darles a conocer algunas incongruencias que hemos detectado en la gestión territorial por parte del Ayuntamiento de Mazatlán. Pero antes quisiera compartir con ustedes un poco de contexto sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Les comento que la semana pasada, durante la sesión ordinaria del 27 de mayo del presente año, el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa aprobó 2 recomendaciones dirigidas al Ayuntamiento de Mazatlán para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la prevención de la corrupción en la gestión territorial. El objetivo de estas recomendaciones, que no son vinculantes, es evitar la pérdida de vidas humanas, daños a la infraestructura y sectores productivos ante el impacto de fenómenos meteorológicos como los huracanes y ante los efectos del cambio climático. ¿De qué se tratan estas recomendaciones? Les comento, las 2 recomendaciones dirigidas al Ayuntamiento de Mazatlán fueron presentadas para su aprobación por el Comité de Participación Ciudadana y fueron aprobadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Sinaloa, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, y también fueron aprobadas durante la sesión ordinaria por parte del Comité de Participación Ciudadana. Pero, ¿qué son las recomendaciones no vinculantes? Un poco de contexto antes de entrar en materia. Las recomendaciones no vinculantes son medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción, para mejorar el desempeño del control interno, para mejorar procesos, mecanismos y organización, y para garantizar el cumplimiento del marco normativo. Las recomendaciones no vinculantes se expiden cada año por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción cuando se detectan acciones u omisiones en la función pública que podrían derivar en faltas administrativas o en hechos de corrupción. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en este caso sería por parte del Ayuntamiento de Mazatlán, en un término que no exceda de los 15 días a partir de su recepción, y tiene que responder ya sea que las acepte o ya sea que las rechace en un plazo no mayor de 15 días. El día de hoy, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción estará notificando al Ayuntamiento de Mazatlán sobre el hecho de que el Sistema Anticorrupción le ha girado 2 recomendaciones no vinculantes para prevenir actos de corrupción. Vamos ahora ya a detalles sobre en qué consisten estas 2 recomendaciones. Se expidieron, les decía, 2 recomendaciones no vinculantes al Ayuntamiento de Mazatlán para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y observancia del marco jurídico aplicable en la gestión territorial. De esta forma, como decíamos al inicio, el Sistema Anticorrupción busca prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción que aumentan la vulnerabilidad del municipio ante los impactos de fenómenos meteorológicos como los huracanes y los efectos del cambio climático, así como la pérdida de biodiversidad. ¿En qué consisten las recomendaciones? La recomendación no vinculante número 1 le está solicitando al Ayuntamiento que publique de forma proactiva, georreferenciada y actualizada
todas las licencias de construcción y cambios de uso de suelo que se otorguen en todo el municipio de Mazatlán. Estas licencias de construcción y cambios de uso de suelo tendrían que estarse publicando de manera proactiva en un micrositio. La información se deberá publicar con criterios de datos abiertos, utilidad pública, derechos humanos y rendición de cuentas. En eso consiste la primera recomendación no vinculante. La segunda recomendación no vinculante que el Sistema Anticorrupción estará notificando el día de hoy al Ayuntamiento de Mazatlán es la siguiente. Se le pide al Ayuntamiento de Mazatlán que genere un micrositio dedicado exclusivamente a publicar de forma proactiva información sobre la administración territorial del sitio Ramsar número 1349, Santuario Playa Tortuguera, El Verde Camacho, hacia donde se dirige las nuevas inversiones inmobiliarias y turísticas de Mazatlán, se están dirigiendo y concentrando en este sitio Ramsar. Se le pide al ayuntamiento que en este micrositio dedicado al sitio Ramsar se ponga a disposición de la ciudadanía información actualizada y georreferenciada con criterios de datos abiertos, utilidad pública y sentido social. Cuando hablamos de información georreferenciada, estamos hablando de información que pueda ser visualizada en mapas interactivos para que las personas puedan apreciar en qué punto exactamente se dieron las autorizaciones. En esta segunda recomendación no vinculante se establece que el micrositio del sitio Ramsar, Santuario Playa Tortuguera, El Verde Camacho, deberá contener la siguiente información. 1. Los parámetros de ocupación del suelo y edificación de acuerdo con los instrumentos de planeación vigentes. 2. Deberán publicarse las licencias de construcción con su resolutivo en materia de impacto ambiental y condicionantes. Este punto es muy importante. No basta con que se publiquen los permisos de construcción, porque en esta zona es obligatorio que todas las inversiones cuenten primero con un resolutivo favorable de impacto ambiental expedido por la Semarnat. Si no se cuenta con ese resolutivo, el ayuntamiento no puede autorizar permisos de construcción. Por eso se pide que en este micrositio se publiquen ambas cosas. También se le está pidiendo al Ayuntamiento de Mazatlán que en este micrositio dedicado al sitio Ramsar en mención se incluya información sobre los cambios de uso de suelo, sobre las cartas de factibilidad de servicios, sobre los trámites aplicables dentro del polígono y un diagnóstico del sitio. Es importante que la ciudadanía sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del sitio Ramsar, y es importante que sepa cuántos trámites se tienen que hacer y ante qué autoridades deben de realizarse, porque en esta zona, en este sitio Ramsar, en este humedal de importancia mundial, hay concurrencia de facultades. Esto quiere decir que hay diferentes autoridades de los diferentes niveles de gobierno que tienen facultades y ante las cuales se tienen que hacer diferentes trámites, y gran parte de la ciudadanía los desconocen, incluso hasta los propios desarrolladores. El hecho de que esta información esté disponible para consulta pública de forma actualizada permitiría que las futuras inversiones en este sitio Ramsar fueran inversiones seguras, permitiría prevenir también pues que se den actos de engaños a los compradores y a los inversionistas, pero permitiría sobre todo que la ciudadanía vigile que el gobierno municipal esté respetando y haciendo respetar la normativa aplicable. ¿Cuál es la fundamentación legal en la cual nos estamos basando para pedirle al Ayuntamiento de Mazatlán que publique 2 micrositios con información actualizada y tiempo real, y en tiempo real de permisos de construcción, cambios de uso de suelo y otros trámites? Para empezar, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mazatlán, que se publicó a finales del año 2024, reconoce que la expansión urbana es el factor más crítico de Mazatlán.
Este documento, este Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es vinculante, es de observancia obligatoria y el ayuntamiento no puede autorizar nada que no esté alineado a estos instrumentos de planeación, que reconocen que Mazatlán tiene un serio problema de desorden urbano y de expansión urbana acelerada. Este mismo documento que les mencionamos señala que existe desconocimiento de los marcos legales de planeación y gestión urbana por parte de las mismas autoridades encargadas de aplicarlos y por parte de profesionistas. También este documento rector reconoce que la normatividad está incompleta y que no se aplica. Por otra parte, tenemos otro instrumento de planeación que también es vinculante, que se publicó a finales del 2024, es el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mazatlán, que afirma en este documento que se otorgan permisos de construcción que desequilibran la demanda de servicios en nuevas áreas existentes. Y también reconoce este documento oficial que las dependencias municipales pasan por alto la aplicación de la normatividad. En consecuencia, ambos documentos, ambos instrumentos de planeación con validez jurídica, reconocen que hay pérdida de los espacios naturales y deforestación, lo que a su vez favorece las inundaciones y el aumento en el número de desarrollos inmobiliarios ubicados en zona de riesgo. Es decir, los propios instrumentos del municipio de Mazatlán, los propios instrumentos que norman cómo debe darse el crecimiento urbano de Mazatlán, están reconociendo que la normatividad existente no se reconoce, no se aplica, no se conoce o está incompleta, y está reconociendo que eso está colocando a Mazatlán en condiciones de mayor vulnerabilidad ante el impacto de un huracán. Vamos a hacer un pequeña pausa para hablar exclusivamente del sitio Ramsar, Santuario Playa Tortuguera El Verde Camacho. Lo que este CPC detectó es que sin mecanismos de transparencia que aseguren la correcta gestión territorial y el cumplimiento del marco jurídico aplicable, el desarrollo inmobiliario, turístico y residencial de Mazatlán se extiende hacia el norte del municipio sobre el sitio Ramsar 1349, Santuario Playa Tortuguera El Verde Camacho, un humedal de importancia mundial por su papel vital en la reproducción, alimentación y migración de tortugas marinas, aves y otras especies de mucha importancia. Y tenemos un ejemplo, hay más, pero este es un ejemplo que hemos podido documentar para mostrar a la ciudadanía y a las autoridades cómo es que hay incongruencias en lo que dicen los instrumentos de planeación y las autorizaciones que da el municipio. En el micrositio Inversión Segura del Ayuntamiento de Mazatlán se otorga un distintivo para la comercialización de inmuebles que cumplen con los requisitos legales. Sin embargo, el ayuntamiento no muestra los documentos probatorios de los trámites que han sido autorizados. Ustedes pueden, ahí hay un código QR que los lleva directamente a este micrositio que habilitó el Ayuntamiento de Mazatlán bajo el nombre Inversión Segura, y ahí se puede ver todas las inversiones que a criterio del ayuntamiento son seguras para la inversión, que cumplen con toda la normatividad. El municipio les está dando pues un aval. Sin embargo, lo que encontramos es que el micrositio señala que los propietarios o desarrolladores de los fraccionamientos que ahí están enlistados cuentan con vocacionamiento y traza autorizado, factibilidades de servicios y agua, además de energía, y también dice que integraron sus expedientes de conformidad, lo que indica la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. También dice que estos desarrollos fueron aprobados en pleno del Cabildo y han cubierto el pago de derechos de urbanización y edificación, y que por lo tanto son seguros y cumplen con la normatividad. Cabe señalar que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa señala que en los expedientes técnicos también se debe de incluir las autorizaciones en materia ambiental. Dentro de este listado
Se incluye el proyecto Masalaya Beach Condos, el cual no cuenta con una autorización de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Mencionamos este desarrollo solo como un ejemplo y no para afectar o para perseguir a este desarrollo. Lo que estamos haciendo aquí es evidenciar las incongruencias de la autoridad municipal que respalda desarrollos que no han terminado sus trámites de ley. Los registros indican que este desarrollo que estamos utilizando como ejemplo presentó la manifestación de impacto ambiental el 24 de junio del 2024 y tras el proceso de evaluación, la Semarnat emitió un resolutivo negativo el 27 de agosto del 2025 con un número de expediente que a continuación van a ver en pantalla. La Semarnat concluyó que el complejo de 4 torres, Masalaya Beach, no es ambientalmente viable bajo la normativa vigente y por lo tanto no se le debe de expedir ningún permiso de construcción ni ninguna autorización que permita la construcción o comercialización de ese proyecto. Ustedes pueden ver en pantalla pues capturas de pantalla del sitio Inversión Segura del Ayuntamiento de Mazatlán. Estas capturas de pantalla se tomaron el 17 de abril del 2026 en el portal que registraba para entonces un listado de 97 desarrollos autorizados. Hasta la noche de ayer había 90 desarrollos autorizados siendo ofrecidos a la ciudadanía y a los inversores como desarrollos seguros que cumplen con la normatividad. Pero como podemos ver a un costado también tenemos una captura, tenemos una copia de la imagen del resolutivo de la Semarnat que dice que este desarrollo que el Ayuntamiento de Mazatlán está promoviendo como seguro no cuenta con un resolutivo favorable y dice la Semarnat que no es ambientalmente viable. Y bueno, esto es solo un ejemplo de las incongruencias que encontramos en la gestión territorial del Ayuntamiento de Mazatlán. Este no es el único caso, hemos identificado otros desarrollos que todavía no tienen el resolutivo favorable de la Semarnat. Y por eso es necesario que existan mecanismos de transparencia proactiva y datos abiertos. La autoridad municipal publica los permisos de construcción en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo a lo que dice la ley de transparencia vigente. Sin embargo, esta información no es de fácil acceso para la mayoría de la población. Por eso se le está pidiendo al ayuntamiento que genere un micrositio de forma proactiva y con datos abiertos. Los datos abiertos significa que la información esté procesada y presentada de tal manera que sea entendible por cualquier persona sin importar sus niveles de estudio o a qué se dedique. Estas no son las únicas recomendaciones no vinculantes en materia territorial que presentó el CPC. Las que acabo de exponer van dirigidas exclusivamente al Ayuntamiento de Mazatlán, pero hay otras dos que van dirigidas a autoridades estatales y de eso va a hablar mi compañero Emanuel Espinosa Salcido, quien al igual que yo también es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Buenos días. Para reiterar, el pasado 27 de mayo, en una sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el CPC ingresó 11 recomendaciones no vinculantes. 5 ya fueron aprobadas, dos de esas 5 son las que se acaban de mostrar y 6 fueron pospuestas para una revisión adicional, ya que iban dirigidas a las mismas instancias que conforman el Comité Coordinador. Estas recomendaciones fueron de varias materias, fue materia de obra pública, materia de participación ciudadana, materia de archivo y materia de gestión territorial. En el tema de gestión territorial fueron aprobadas 4 y 2 son las que ya se presentó que van dirigidas al Ayuntamiento de Mazatlán y hay otras 2 que fueron dirigidas a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Estas 2 recomendaciones son en materia de transparencia y de participación ciudadana. La primera es un visor territorial. Básicamente se trata de que las EBIDES, cuando genere un trámite o genere una aprobación de alguna licencia o permiso, georreferencie
dónde está dando ese permiso. Por ejemplo, cuando la CENIDES realiza una manifestación o aprueba una manifestación de impacto ambiental, que georreferencie en un mapa de una visualización de dónde está dando esa aprobación, y que a la vez esto sea una base de datos en formato de datos abiertos que sea fácilmente descargable para poder utilizarla en investigaciones. La segunda es que la CENIDES active el observatorio urbano, que es el observatorio urbano del estado de Sinaloa, el cual básicamente se trata de que es un mecanismo de participación ciudadana dentro del área de desarrollo sustentable de la CENIDES, que permitiría que la sociedad, que haya un grupo de la sociedad civil evaluando qué está haciendo la CENIDES y vigilando dónde está dando permisos y qué políticas públicas están haciendo en materia de desarrollo urbano. Esas serían las en materia de desarrollo sustentable. Sí, en total se presentaron 11 recomendaciones no vinculantes en diferentes temas, se aprobaron 5, el resto quedaron pendientes, y de esas 5, 4 tienen que ver con la gestión territorial, porque cuando hablamos de corrupción, faltas administrativas, no solo hablamos de dinero, no solo hablamos de obra pública. La corrupción tiene muchas formas de manifestarse y muchos escenarios para presentarse. La gestión territorial puede ser una de ellas, y lo que estamos tratando con las recomendaciones no vinculantes es establecer mecanismos preventivos desde el interior de la función pública. No son acciones que van en contra de particulares, son acciones que van a favor de la administración pública municipal para que fortalezca sus mecanismos de control, para que fortalezca sus mecanismos de cumplimiento de la normatividad, para que fortalezca la transparencia y por lo tanto la rendición de cuentas, para que el municipio sea observado también por parte de la ciudadanía. Les quiero comentar que aquí estamos Manuel Espinosa y Raquel Sapien, quien tiene la voz, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, pero también hay 2 integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción que coordina este CPC. Ya les decía que está la maestra Giselle López González con nosotros, quien además es presidenta de la organización ciudadana Guayapu, que es una organización ambientalista de Culiacán, y está con nosotros la doctora Laura Rivera. Ella también es integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, con quien hemos venido trabajando estos temas de transparencia en la gestión territorial y que forman parte de algo que nosotros llamamos Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible, que va enfocada justamente a fomentar la transparencia y rendición de cuentas. Le voy a pasar el uso de la voz a la doctora Laura Rivera, quien es que conoce perfectamente el tema de la gestión territorial, para que comparta con nosotros su punto de vista como una persona del sector científico y académico, que también es muy importante pues su postura al respecto. Adelante, maestra. Buenos días. Particularmente yo he tenido una participación dentro del CPC en donde he sido muy, reiterativa en uno de la falta de instrumentos de planeación, que es el ordenamiento ecológico territorial, y adicionalmente hemos participado dentro de otros colectivos haciendo la mención con respecto al ordenamiento territorial, que desde nuestro punto de vista no se cumplió con todo lo que se tenía que haber cumplido, violentando los derechos que tenemos los ciudadanos en emitir opiniones al realizar los ordenamientos territoriales por parte de las instituciones, que deben de solicitar opiniones reales, que sea participativo la formación de estos instrumentos. En la parte inicial de ese primer documento, las dependencias del Estado mencionan todo lo que no se cumplió en materia de ordenamiento territorial. Y tristemente, al reconocer que no se habían cumplido muchos puntos, en lugar de tratar de subsanar y de decir, bueno, vamos a empezar a cumplirlo, se hace una nueva propuesta de ordenamiento territorial en donde se están rebasando los derechos y las competencias y atribuciones, tratando de ordenar parte del terreno que no es competencia del ordenamiento territorial, que es la parte rural. Ahí mismo también se está violentando todo esto que son los trámites formales y rebasando atribuciones y competencias. Pero volvemos a lo mismo, ya tenemos este ordenamiento territorial, por lo menos hay que cumplirlo.
que es lo que tenemos ahorita vigente. Si pudiéramos, trataríamos de revocar este instrumento y regresar la vocación real que tiene la parte no rural a que sea zonas de conservación y de preservación, sobre todo porque son las que le van a dar soporte, van a permitir que se siga filtrando el agua a los acuíferos y mantener las actividades productivas que están en la parte baja de la cuenca. Es parte de lo que yo he insistido mucho durante nuestras sesiones en el caso del CPC, que se trata de transparentar más todo lo que tenemos, como bien menciona Raquel, el que tengamos esa certidumbre de qué lugares tienen permisos y qué tipo de permisos me permite a mí también como investigadora o como ciudadana poder señalar lo que no se está cumpliendo. Adicionalmente, se otorgaron muchos permisos rebasando la normatividad vigente en su momento. Se permitieron más pisos, se ha rebasado los números de pisos en los edificios que ponen en riesgo todo el funcionamiento e incluso ponen en riesgo a la misma gente que en algún momento va a habitar los lugares. La gente de protección civil, de bomberos, ¿cómo van a atender problemática en esos pisos? O sea, hay un montón de cosas que están irregulares en todo esto. No quiero ahondar en muchas de las cosas que normalmente yo mencionaba, pero el tener este micrositio va a permitir poder incidir y llamar la atención en las cosas que no se estén cumpliendo. Es urgente que tengamos esa certidumbre, que la gente que haga inversiones tenga la certidumbre de qué puede construir y qué no debe de construir, y sobre todo que no construyamos, que no sigamos rellenando zonas que son de riesgo, que normalmente se inundan y que van a seguir surgiendo. El nivel freático sube cuando hay marea alta, sube cuando tenemos una marea de fondo, sube cuando tenemos huracanes. Entonces, eso no lo podemos detener nosotros, y por más que lo quieran ocultar, vamos a tener problemas cuando hayan estos fenómenos naturales. Y si seguimos rebasando lo que hay lo que se está construyendo cuenca arriba, vamos a tener fenómenos naturales mucho más intensos cada vez. Entonces, maestra Giselle, ¿quiere comentar algo? ¿No? Bien, gracias. Gracias, doctora. Pues bien, ya para concluir y pasar a las preguntas en caso de que las hubiera, es muy importante esta reflexión con la cual cerramos la rueda de prensa. Permítanme porque no la puedo leer. ¿Por qué es importante este tema? Ya la doctora Laura Rivera, quien es investigadora y académica, ya lo mencionaba, pero solo voy a retomar algunos datos. Es importante transparentar la información sobre cómo se gestiona el territorio y los permisos que se dan, porque el incumplimiento del marco normativo en la gestión territorial podría incrementar la vulnerabilidad de la población y de los sectores económicos ante los efectos de huracanes, cuyos impactos tienden a ser más extremos en el actual contexto de cambio climático. Un ejemplo de ello, como ya lo hemos visto, son las licencias y trámites que permiten la construcción en zonas de alto riesgo o de conservación ecológica, cuyos efectos podrían ser devastadores en este nuevo escenario global. Esto es importante, autorizar permisos de construcción que contravienen los instrumentos de planeación y el marco legal podría implicar abuso de autoridad, desempeño irregular de la función pública e incumplimiento de funciones por parte de las personas servidoras públicas. Y ahí se citan varios artículos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Concluimos con algunos textos de estudios que se han hecho al respecto. Que son estos. Tomamos un párrafo del programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de Mazatlán, que dice: ante el cambio climático, el municipio de Mazatlán presenta vulnerabilidad de los asentamientos humanos por inundación y deslaves. Y hay otra cita textual de un estudio de vulnerabilidad socioambiental ante el cambio climático de Mazatlán, elaborado por la organización ciudadana Conselva Costas y Comunidades, que dice que actualmente hay 102.377 habitantes expuestos a peligros relacionados con el clima, con niveles de vulnerabilidad climática alta y muy alta. El 51.1% de esas personas que en estos momentos están en riesgo
están en una condición de vulnerabilidad muy alta y el 45.6% de estas personas están en una condición de vulnerabilidad alta, lo que significa que su integridad física y su patrimonio podrían verse comprometidos ante el impacto de un huracán. Con estos datos y por esta razón es que hacemos un llamado a la presidenta municipal Estrella Palacios para que el Ayuntamiento de Mazatlán acepte las recomendaciones no vinculantes y muestre voluntad de querer transparentar información que es importante, relevante para la seguridad de la población de Mazatlán, para los sectores productivos, para la infraestructura urbana y para toda la población en general. Es importante este llamado porque, como les comentaba al inicio, por ley las recomendaciones no vinculantes, como su nombre lo indica, no son vinculantes. Si el Ayuntamiento de Mazatlán no quiere transparentar la información, no las va a aceptar, lo cual no quiere decir que no deba hacerlo. Es importante comentarles que el día de hoy la Secretaría Técnica del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción estará notificando al Ayuntamiento de Mazatlán estas dos recomendaciones no vinculantes y el Ayuntamiento de Mazatlán tiene un plazo máximo de 15 días para responder si las acepta o no. Hacemos un llamado a la presidenta municipal Estrella Palacios para que las acepte, un llamado al Cabildo, un llamado al COMUDES, al Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, cuya función es asesorar a la presidenta municipal en materia de política pública ambiental, para que se pronuncie y apoye la aplicación, la aceptación de estas recomendaciones no vinculantes. Hacemos un llamado a la comunidad científica, académica, a las organizaciones ciudadanas, a las y los periodistas que trabajan con la transparencia como materia prima, para que apoyen y se pronuncien a favor de estas recomendaciones no vinculantes. El mismo llamado es para los colegios de profesionistas y la ciudadanía en general. Con mecanismos de transparencia podríamos estar previniendo mayores impactos ante el efecto de fenómenos meteorológicos. Muchas gracias. Yo sí quisiera recalcar algo. Sinaloa es un estado muy bajo en tema de gobierno abierto. Que quede claro que estoy diciendo gobierno abierto, no transparencia. En transparencia Sinaloa tiene buenos indicadores. Sin embargo, cuando hablamos de transparencia, hablamos de que cumple lo que es obligatorio según la ley de transparencia. Es decir, obligatoriamente, todo lo que tiene que transparentar de manera obligatoria y de la forma en que lo tiene que transparentar de manera obligatoria, sí lo está haciendo. En donde estamos bajo es en el tema de gobierno abierto. ¿Qué significa esto? Transparencia proactiva y datos abiertos. Estas recomendaciones no son de transparentar algo, porque ya lo transparentan de cierta manera. Más bien es la forma en que lo transparentan. La forma actual la forma que lo están transparentando actualmente es difícil. Es difícil encontrar la información, es difícil entender la información, es difícil que la ciudadanía pueda identificar qué está haciendo su gobierno, porque lo hacen para poder identificar qué está haciendo en un solo lugar. Te hacen revisar 100 PDFs para ver si en alguno de ellos dice la información que tú quieres. Nosotros lo que queremos es que la forma en que transparentan la información de la gestión territorial sea una forma más adecuada para que lo entienda la gente, para que lo entienda la población. Es importante señalar que una recomendación no vinculante muy similar fue ingresada el año pasado y no fue aceptada por el Ayuntamiento de Mazatlán, porque alegando que ya se transparentaba esa información. Es por eso que necesito recalcarlo. No estamos pidiendo que se transparente la información, estamos diciendo que se transparente de cierta manera esa información, una manera más óptima y accesible para la sociedad en general. Simplemente es transparencia proactiva. Datos abiertos. Sinaloa no ha evolucionado a ese nivel, otros estados sí. Otros estados ya tienen esto que nosotros le estamos mostrando. Lo que queremos es que Sinaloa evolucione, no que cumpla con lo que ya le exige la ley. Eso ya lo hace, qué bueno que lo hagan, pero debemos evolucionar. Sí, es importante, por eso hemos hecho hincapié desde el inicio de esta rueda de prensa, que son mecanismos de transparencia proactiva y datos abiertos. La transparencia proactiva se refiere cuando un ente publica información transparente, aunque la ley no lo obligue.
Por eso se llama transparencia proactiva. Y datos abiertos es que esa información no solo la publique, sino que la publique de manera fácil, accesible, entendible, para que cualquier persona, sin importar a qué se dedique, cuáles sean sus estudios, la pueda entender. Es lo que estamos pidiendo. No vinculantes que le van a llegar el día de hoy. También volvemos a hacer un llamado para solicitarle una audiencia, una reunión de trabajo para hablar de este tema. En el 2024 presentamos una recomendación no vinculante similar a las que presentamos hoy y el ayuntamiento las rechazó. Y hemos enviado 3 oficios por escrito, firmados, membretados de manera oficial a la presidencia municipal, solicitando una reunión con Estrella Palacios para hablar de estos temas y otros temas de la agenda anticorrupción, pero no se nos ha recibido. Volveremos a hacer una solicitud formal. Sería la 4ª ocasión en la que presentemos una solicitud. Cabe señalar que los municipios, por ley, también para atender preguntas en caso de que las hubiera. Adelante, Joel. Sí. Yo soy Emanuel Espinosa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Raquel Sepio Osuna, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Laura Berchis Rivera Rodríguez, soy académica, pero también participo en organizaciones de la sociedad civil, particularmente especializados en difundir toda esta información a la sociedad. Y la doctora es integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción que coordina el CPC. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Joel? Sí, Raquel, buenos días. Quería preguntarte este micrositio, sabiendo de que ese micrositio pues, es de una administración pasada. Lo que te quería preguntar es que si se puede hacer uso de ese micrositio que ya existe, haciendo validez, como él dice, esa precisa, que sea subida en ese micrositio o lo que esperamos para hacer transparente esta todo de organización. Sí, te va a contestar Emanuel. Él es especialista en sistemas de información geográfica, entonces él es el indicado para responderte. Sí, sí se puede utilizar el mismo micrositio, pero se le tendrían que poner dos aplicaciones más. Uno, descarga masiva de datos, no solamente que te visualice la información, sino que te permita descargarla, incluyendo las coordenadas de los puntos que muestra el mapa. Y lo segundo sería que dentro de bueno, aquí no está el micrositio, pero cuando tú das clic en alguno de los puntos donde se ubica una de estos permisos, pues te desglosa información sobre dicho punto. Bueno, sería cuestión de que cuando te desglose esa información aparezcan toda la información que se está pidiendo que debe tener el punto. O sea que que al picarle el botón te salgan todos los links, por ejemplo, a todos los permisos y todas las diagnósticos que debe contar ese punto para poder cumplir con todo. Por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, que al darle clic te salga el link para poder ver la manifestación de impacto ambiental. O sea, la verdad, se podría usar perfectamente este sitio, simplemente ponerle estas funciones, y también, por lo que hemos logrado ver, no es una revisión constante, durante esta administración sí se ha ido actualizando. Sí notamos que la administración pasada incluía puntos, o sea, sitios sin permiso. O sea, ponían los puntos que tenían permiso y los puntos sin permiso. Ahora solamente se ponen los que tienen permiso, pero no sabemos la verdad, la temporalidad de actualización. No sabemos si se actualiza de tiempo real o no. Y no sabemos si la información que se ha publicado antes y la que se publica hoy realmente tiene un sustento legal, porque el municipio no muestra los documentos probatorios de que están en regla. O sea, no basta con decir, está en regla, hay que mostrar los documentos probatorios de que está en regla. Raquel, hablabas de 90 sitios o 90 obras o proyectos aprobados, ¿no?, en este sitio. Hasta la noche de ayer yo vi 90 registros en este micrositio. Ustedes pueden entrar y ver, tal vez ya se actualizó. Nosotros, para hacer esta recomendación vinculante, hicimos un corte para finales de abril y en ese entonces eran más de 90. También hablabas de que, bueno, pusiste un ejemplo de un proyecto que no cumplía y que por lo tanto no debería estar dentro de este micrositio. ¿Es el único? ¿Cuántos más habrán identificado ustedes
que no deberían estar ahí, porque les falta mucho. Hasta ahorita hemos identificado 2, el otro no lo mencionamos aquí porque no se incluyó en la recomendación no vinculante. Para la elaboración de estas recomendaciones se hicieron en abril. Entonces hicimos corte en abril, pero hasta el día de ayer identificamos tentativamente que al menos otro no cuenta con resolutivos de impacto ambiental favorables por parte de la Semarnat. Tenemos que terminar de revisar su documentación para poder afirmarlo, pero creemos que puede haber más. ¿No es el caso de la zona? No, identificamos otro dentro del sitio Ramsar, no lo mencionaría ahorita porque tenemos que terminar de revisar todo el expediente, pero hasta ahorita lo que hemos visto es que tampoco tiene un resolutivo. Pero Azora también estaría metido ahí. ¿Está Azora dentro del sitio Ramsar? No, ahorita nada más identificamos los que están dentro del sitio Ramsar. Ajá. Oye, ¿cuál es el argumento de la alcaldesa para no haber aceptado esas 3? En el año pasado? En el 2024 se presentó una recomendación no vinculante pidiéndole que publicara todos los permisos de construcción y cambios de uso de suelo en tiempo real, de manera actualizada y georreferenciada, bajo criterios de transparencia proactiva y datos abiertos, y el ayuntamiento lo rechazó argumentando que ya publicaban esa información en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero métete y encuéntrala. Entonces, y por eso la rechazaron. Fue en el 2024. Me refiero al encuentro con ella. Muy bien. No sabemos por qué no nos ha recibido, porque no nos responden los correos que enviamos de manera institucional. Los hemos enviado por correo y hemos llevado también solicitudes impresas directamente a la oficina de presidencia con nuestros datos de contacto, y nadie se ha comunicado para decirnos por qué la presidenta municipal no recibe a integrantes del sistema estatal y municipal anticorrupción para hablar temas que tienen que ver con su administración. ¿Y ese rechazo ustedes cómo lo interpretan? ¿Es cortesía política? No sabemos cuál sea la razón, sin embargo, lo que es evidente es que no hay interés, porque cuando un tema te interesa, se nota, y lo primero que haces cuando un tema te interesa es recibir a la persona que te está solicitando un espacio para hablar sobre ese tema. Para empezar, pues vemos que no hay un interés en temas anticorrupción en el gobierno municipal. Para la hablamos de que hay proyectos aprobados por encima de lo permitido en cuanto a pisos. ¿Habrá algún número de cuántos de estos proyectos se excedieron y que no deberían haberse excedido? Es que hubo una modificación en la normativa y justo fue una indicación de que se admitieran mayor número de pisos a las construcciones de edificios. No tengo una cantidad exacta, pero es cosa de ver fechas de autorización y cuántos pisos estaban autorizados en Mazatlán. Me agradan sus preguntas, no tenemos respuesta a sus preguntas, pero precisamente nuestras recomendaciones son para que haya respuestas a esas preguntas, que es difícil encontrar la respuesta a esas preguntas, porque yo tendría que revisar los permisos y los trámites de cada uno de esos edificios para poder saberlo, y si el ayuntamiento aprobó 90 en un año, tendría que revisar los 90, y ese año nomás tendría que revisar cuándo los dio, porque también hay edificios que tienen permiso desde hace 10 años y no los han construido, pero ya los tienen. Entonces yo tendría que meterme a ver un montón de fotocopias en PDF para poder ver esa información. Exactamente ese es el problema. Nosotros no tenemos ese dato, pero creemos que con estas recomendaciones vinculantes podemos llegar rápido a esos datos. Y una duda, bueno, no es que se pusieron a un gordo, sino que es uno de cuántos podríamos decir que están dentro de este margen. O sea, no sé si ustedes ya lo identificaron, a lo mejor no decir el nombre, pero cuántos más pudieran estar en este caso de opacidad. Al menos dos, pero creemos que pueden ser más. Tenemos que revisar caso por caso, pero al menos 2 desarrollos dentro del sitio Ramsar no cuentan con manifestación de impacto ambiental, no cuentan con el resolutivo favorable por parte de la Semarnat. ¿Y cuántos proyectos hay dentro de este marco? Pues son muchos, no tengo la cifra ahorita, pero sí son varios. Se pueden meter ahí en el micrositio de Inversión Segura y en el mapa, ahí los pueden visualizar. Igual ahorita si gustan hacemos el ejercicio
y lo proyectamos. Si hubiera alguna otra pregunta para abrir el micrositio y contarlos ahorita, si les parece. El ayuntamiento tiene 15 días para responder, pero eso sería una decisión de la presidenta municipal, del cabildo, de alguna dependencia. Del área jurídica. Bueno, quien respondería sería el área jurídica, pero es directamente de la presidencia municipal como titular. Ella toma la decisión entonces sin aceptar. Pues si ella quiere, le puede decir al área jurídica, acéptala, porque son acciones proactivas que dependen de la voluntad de las personas servidoras públicas. Y bueno, eso es algo que debería de mejorar en la ley anticorrupción, tanto en la nacional como en la estatal. Lo ideal sería que las recomendaciones no vinculantes que se mandan cada año se pudieran mandar en cualquier fecha del año y que además sí fueran vinculantes, porque de lo que se trata es de prevenir las faltas administrativas y hechos de corrupción. Entonces, pues ya queda a la voluntad de la presidenta municipal si se aceptan o no estas dos recomendaciones no vinculantes. ¿Algún otro municipio que haya aceptado una recomendación? A municipios solamente se ha mandado a los órganos internos de control el año pasado, y este año también se quieren plantar algunos en tema de archivo, para que tengan un archivo digital de denuncias. Pero hasta el momento solamente han sido aceptadas, en 2024 fueron aceptadas en temas de desarrollo de indicadores de atención de denuncias de género, en temas de género. Este año, les decía, presentamos 11 recomendaciones no vinculantes y de las 11, 5 fueron aprobadas y el resto está pendiente. Y de las 11 recomendaciones, 4 tienen que ver con temas territoriales y de las 11 recomendaciones, 2 son para un municipio. Mazatlán es el único municipio que en materia de gestión territorial y que en materia de recomendación no vinculante en general recibió este año. Si quieren, abrimos el micrositio para contar de una vez si gustan. ¿Ya no habría alguna otra duda? Muchas gracias. Concluimos la transmisión de la rueda de prensa gracias a las personas que siguieron la señal a través de las redes sociales del CPC. Esta información se va a subir a nuestro portal que es www.cpcsinaloa.org.mx. Gracias.